Esta es tu casa, hermosa y única. Vivir aquí es como estar en casa. Me gusta estar con mi gente amable que la cuida y la quiere tanto como yo. Esta es tu casa, cuida y ama tu ciudad. La ciudad es tu casa. Municipalidad de Guatemala. Muy buenos días a todos. Qué alegre volver a encontrarlos nuevamente en una reunión más. Esperamos que hayan amanecido muy bien el día de hoy y pues también les damos la bienvenida si alguien el día de hoy se incorpora. Es un gusto que ustedes también puedan participar con nosotros y pues el día de hoy vamos a continuar con ese tema que dejamos pendiente la semana pasada, así que les pedimos mucha atención y sobre todo también ahí la participación que ustedes puedan tener a lo largo de esta clase. Así que bienvenidos y buenos días, Miss María José. Good morning, teacher Fede. Good morning, class. Bienvenidos sea cada uno de ustedes. Ya arrancamos una nueva clase, ¿verdad? Continuación del tema que habíamos visto y la verdad creo que sí nos va a dar tiempo a arrancar con uno nuevo, ¿verdad? Ahí teníamos una manita levantada adelante si tenía alguna dudita. Y pues ya saben que antes de arrancar con la clase, vamos a llenar nuestra asistencia. Vamos a compartir el link acá por el chat de Zoom, por favor, para que ustedes lo vayan llenando. ¿Cómo se me están pegando los billetes? No hay ningún problema, Andrea Escobar. Okay, thank you guys. So let's continue talking about the letters. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando? Vamos a continuar, ¿verdad? Algo súper importante que es la pronunciación. Ya vieron que nosotros pues les compartimos el material, ¿verdad? También el videíto que ayuda bastante a reforzar, ¿verdad? Ustedes coméntenos si sí se dan cuenta de las diferencias, ¿verdad? De los sonidos de las vocales, tanto cortos como largos, que como yo les decía, conforme nosotros lo vayamos ampliando nuestro vocabulario, vamos a ir reconociendo todo esto. Si ustedes tuvieron el tiempo, ¿verdad? De ver el material, nos tenemos varias letras que necesitamos como que identificarlas. Vimos, ¿verdad? Bastante lo de la S, que media vez la posición de la S fuera en medio o al final, nosotros no íbamos a tener como que mayor dificultad en pronunciar, ¿verdad? Ahora, si iniciábamos S seguida de una consonante, existía eso de que ya no vamos a mencionar ese sonido E, ¿verdad? Al inicio de esta. Vamos a continuar. Recuerden que si tienen alguna dudita, levantan su manita y con mucho gusto aclaramos cualquier duda. Muy bien, entonces continuamos el día de hoy con la pronunciación de la Z y la T. ¿Se recuerdan que anteriormente dijimos que muchas palabras se iban a escribir con S, iban a poseer alguna S, pero íbamos a tener que identificar que aunque estuviera con S, pronunciábamos Z, ¿verdad? Entonces eso vamos a ver acá. Y en la T no hay mayor dificultad, solo vamos a ver ese sonido, esa pequeña explosión que va a ser la T cuando inicia la palabra, ¿verdad? Pero no es complicado. Arranquemos con lo de la Z. Decía que teníamos, dice acá que nosotros tenemos que tener muy claro esas diferencias que existen en el idioma español cuando ahora nosotros vamos a empezar, ¿verdad? A tener vocabulario en inglés. Muchas veces asumimos de que cuando decimos el abecedario, ¿verdad? Nosotros decimos A, B, C, D, E, luego nos vamos Y and Z, volvemos a decir sí. Hay que identificar estos sonidos, tanto para decir la C, que es sí, y la Z, que haya una diferencia. En inglés acá dice, sí existe una diferencia entre el sonido de la S y el sonido de la Z. Nos da un ejemplo que como en el idioma español nosotros tenemos estas dos palabras y muchísimas más. Santo y zapato. No hay diferencia de sonido, ¿verdad? Realmente
el sonido es muy parecido de ambos. Nosotros sabemos que en escritura sí, por supuesto, santo con S, zapato con Z, pero en la mayoría de las regiones donde se habla el idioma español no hay diferencia de sonidos. No en todos, por supuesto, recuerden como en España, sí, ¿verdad? Por la forma del lenguaje de ellos, sí hay una diferencia entre estas, que es muy diferente, ¿verdad? Pero normalmente en español no. Ahora en inglés, ¿qué dice? Que sí. Entonces nos dan dos palabras, sábado y zoológico. Acá las tenemos, sábado y zoológico. Una con S y una con Z. Dice que en inglés sí hay diferencia y ustedes ahora ya lo saben, ¿verdad? Que la Z para pronunciarla es con una vibración. Zzz. Entonces, correctamente vamos a decir Saturday para sábado, Saturday, y para decir zoológico, zoo, zoo, ¿verdad? Ese zumbidito de abeja que tenemos nosotros, que aquí cabal no lo muestra, ¿verdad? Ya que nosotros debemos entender estas diferencias, nos dice cómo posicionar, ¿verdad? Y nos van a dar algunos como truquitos que realmente tal vez ya lo hacemos. Dice que para la correcta pronunciación de la Z vamos a posicionar la lengua y los labios de la misma forma como si fueran a articular una S, ¿verdad? Porque realmente son sonidos parecidos. Pero ¿qué es la diferencia acá? Dice que vamos a hacer un sonido fuerte, como el zumbido de una abeja. Esa va a ser la diferencia, ¿verdad? Ya que la lengua y los labios van a tener la misma posición, ¿verdad? De como si estuviera haciendo yo una S, pero la Z que dice fuerte, como el zumbido de una abeja, z, z, ¿verdad? Existe hasta como esa vibración. Y acá nos dice que el sonido de la Z en inglés es fuerte. S, Z, 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 fuerte y vibrante. Es la diferencia para identificar S y Z. Veamos acá, estuvimos viendo, ¿verdad? Todo la correcta pronunciación de la S, pero como yo les comentaba, en el idioma inglés siempre van a haber excepciones. Yo estaba viendo hace poco, ¿verdad? Un video y no sé si ustedes han visto, los hacen mucho ahora, donde hay parejas, ¿verdad? Y pues tal vez la chica es de un país y el novio de otro país y hacen ¿verdad? Hacen esto de cómo ellos pronuncian las cosas, ¿verdad? Ponen marcas, pero este video que estaba viendo yo, había un nombre de un actor que todos nosotros lo hemos de conocer, ¿verdad? Nosotros decimos Sylvester y cómo decimos el apellido, Stallone, ¿verdad? Y ella le decía, porque él lo dijo, creo que él era de España, Argentina, algo así, y ella era norteamericana. Y ella le dice, no, no hay sonido de la E al inicio, ¿verdad? Entonces, eso nos va a pasar mucho a nosotros con todas estas excepciones que tiene el idioma inglés, ¿verdad? Y acá vamos a ver ya una en, con esto de la Z y la S, ¿verdad? Esta palabra dice que van a haber muchas palabras muy comunes que se escriben con S, pero nosotros vamos a pronunciar Z. Vamos a hacer el sonido de la Z. Esta es la primera que vamos a ver, es la palabra su, ¿verdad? Vemos H-I-S. Normalmente nosotros podríamos decir entonces, si es S, dice his. Pero ¿qué dice acá? Que esta vamos a pronunciarla con Z. Está la S, pero no va a haber un sonido de S, sino va a haber un sonido de Z. Entonces, correctamente, esta vamos a pronunciarla his, fuerte y vibrante, ¿verdad? His. Es algo, dice acá, que suele pasar desapercibido, porque les digo, no es de que si no lo pronunciamos así, no nos van a entender. Pero acá algo muy bonito que dice y me encanta bastante, pero es para pronunciar un inglés de forma acertada. Por eso tenemos que identificar esto. Yo les comentaba que si ustedes tienen diccionarios de los de antes, ¿verdad? Que era inglés-español o español-inglés, siempre va a tener el símbolo fonético. ¿Cuál es el símbolo fonético? Estos
como signos o letras extrañas que uno miraba que tal vez no sabían, tal vez algunos de ustedes sí, pero este símbolo fonético, como dice fonético, es como suena, cómo lo tengo que pronunciar. Entonces, para identificar en qué momento yo hago sonido de Z, aunque se escriba con S, esto nos ayuda bastante, ¿verdad? Entonces, ahora ustedes ya saben, media vez ustedes encuentren alguna palabra y tenga su símbolo fonético a la par, ¿qué les está indicando? Que así ustedes lo tienen que pronunciar y se nos hace muchísimo más fácil. Carla nos pregunta si estamos viendo la clase anterior. Sí, estamos continuando con lo que nos hacía falta, ¿verdad? Estamos ahorita con la Z y la T, que va a tener un poquito de relación con la S todavía porque vemos que algunas palabritas que tienen S, se pronuncian con Z. Por eso tal vez si escuchan ahí la S de nuevo, es porque pues ellos ahorita tienen un poquito de relación. No hay problema, Carlita. Muy bien, entonces ahora que nosotros ya sabemos esto de los símbolos, ¿verdad? De su símbolo fonético, cómo es que vamos a pronunciarlo, nos va a ayudar bastante. Si ustedes tienen acceso a estos diccionarios, excelente, chicos. Si tienen duda de alguna palabra, ¿verdad? De cómo pronuncio la Z o pronuncio S, esto les va a ayudar bastante. No son muchas, algunas, por supuesto, acá tenemos 3 de ellas para identificarlas. María Galvez, adelante. Buen día, Miss. Fíjese que yo tengo un diccionario, perdón, que a mi hijo le regalaron en el colegio donde él estudiaba, de esos Merriam-Webster, algo así se llama, Ujú. eh, que son como azulitos. Sí, Y no sé si ese me sirve. si tú lo tienes a la mano ahorita y puedes observar que tenga esto, el símbolo fonético es esto. Este va a Ah, ser el símbolo fonético. Si lo tienen, excelente, porque ese te ayuda a la correcta pronunciación. vaya, está bien, gracias, Miss. Media vez ustedes lo encuentren, no importa de qué casa sea, media vez ustedes se encuentren que tenga su símbolo fonético, va a ayudar bastante en pronunciación. Acá abajo nos dice, ¿verdad? Cada vez que busques una palabra en el diccionario que contenga una S, te recomendamos que observen si el sonido correcto es S o Z. En este caso, ¿verdad? Nos está diciendo, y si lo tienen, excelente. Evelyn de León, adelante. Sí, mi consulta era, teacher, si digamos, yo estoy viendo aquí varias palabras, por ejemplo, cebra, la palabra cebra, dice, para la pronunciación es zebra, pero lo que yo no entiendo es la letra en la pronunciación, ¿sí? En la pronunciación hay como, al final, ajá, ahí, justo ahí, hay como una E, pero al revés. Que ¿Por qué se está, coloca siempre así? Eso por, no lo he comprendido, perdón. ok, en este caso, todas estas van a tener que ver muchísimo, casi siempre van a ser como las vocales. Pero si se dan cuenta, también acá en el cero está la O. Podríamos decir que es una U. A la larga es un símbolo fonético, son fonemas. Entonces no es que sean las letras, sino que solo nos da el phonic, el sonido. Entonces, en este caso, acá para las vocales hay que recordar que las vocales pueden que hagan el sonido largo, puede que hagan el sonido corto. Ahorita vamos a ver aquí en la parte de la presentación tenemos el sonido largo y corto de la I y nos va a enseñar en qué momento vamos a saber nosotros que es corto y en qué momento vamos a saber que es largo. Y va a O sea ayudar que bastante. perdón, o sea que eso tiene que ver cuando aparecen las letras vocales así, si es sonido corto o si es sonido largo. Exactamente. Y nos da la pauta que no es un sonido puro de una A. En este caso, ¿verdad? Nos dice zebra, zebra, zebra. Entonces, si tú dices zebra, es corto, ahí estamos acortando, zebra, ¿verdad? Estamos acortando. Entonces, por eso, como no es un sonido, se podría decir el largo de la A, ¿verdad? Por eso hace ella esto. Exactamente, yo no les podría decir cuando, ¿verdad? Porque lo de los fonemas ahí sí, ¿verdad? Yo no sabría explicarles exactamente cada uno, pero en las vocales, sí, aquí cabal está en esta lección,
nos va a ayudar un poquito a identificar cuándo vamos a utilizar el largo y cuándo vamos a utilizar el corto en los símbolos fonéticos. Eso va a ayudar. Ok, Eso va. gracias. Y no, claro que sí. Cuando uno los mira, porque, ¿verdad? Cuando uno los mira, uno dirá, "¿Y cómo pronuncio una E al revés? ¿Verdad? Pero solo nos está dando como pauta de que en este caso tal vez el sonido va a ser corto, va a ser largo, dependiendo cómo esté ubicada. Los dos puntos, estos dos puntitos que algunas van a tener a la par del fonema, también ayuda un poquito. Y aquí vamos a ver, nos va a dar una clave que es poco a poco, ¿verdad? Entonces, ahorita que nosotros pues ya tenemos una idea de que estos son el símbolo fonético y que nos puede ayudar a la correcta pronunciación, ahora vamos con la Z que decía que es un vidito de abeja, sonido fuerte y vibrante. Entonces, para cebra, zebra. El guardián del zoológico, zoo, zoo, keeper, zoo, keeper. Ahora vemos cómo estas dos, la vocal E pasa su sonido I, zoo, keeper, keeper. Ahora ahí está el sonido de la E junto con el de la R, no son tan largos, zookeeper. El número 0, zero, zero. Ahí sí, alargado, ¿verdad? Aquí tenemos el sonido largo de la O, zero. Y sabemos, ¿verdad? Que este pues tal vez símbolo fonético no está siendo largo, O, zero. Acá tenemos estas tres que aunque se escriben con S, pues nosotros acá en su símbolo fonético vemos, pronunciamos con Z. Entonces para su, his. Sabemos también que existe cierta fuerza que acá la I la tenemos en mayúscula. Ahí vamos a ver qué significa cuando está este fonema, este símbolo fonético en mayúscula, si es largo o corto. His. Negocio, business, business. Tenemos esa fuerza ahí para pronunciar la Z y también para el sonido de la I. Business. Y por último, estos, ¿verdad? Que esta nos puede ayudar bastante, esta correcta pronunciación, porque hay otra, ¿verdad? Palabra que cuando yo me acuerdo que cuando nosotros nos enseñaban esa lección, yo no lograba identificar, yo decía, ¿cómo voy a diferenciar este singular y este plural? Porque decía, this is my car, pero luego decían esta, ¿verdad? Estos son sus coches o sus carros. Y yo sentía que la pronunciación era la misma. Pero entonces ahora, cuando ustedes tengan esta, porque el otro sonido que es muy parecido es TH y S, ¿verdad? En cambio, este es THESE. Si nosotros los pronunciáramos como normalmente lo haríamos, nosotros a ambos les diríamos this, ¿verdad? Pero ahora vemos que para decir este, incluso el sonido de TH juntos pasa como un sonido de D, si se fijan en el símbolo fonético, y Z. Entonces, para identificar estos sonidos, el primero ustedes lo van a hacer these, y este que es plural, estos, these. Entonces, ya va a haber diferencia en estos dos. This, this, ¿verdad? Porque el símbolo fonético, como les digo, ayuda bastante. Es el que yo les estaba explicando, THIS, es el que es muy parecido a este sonido. Es Leti, es este primero, THIS. Ese es el que podríamos confundir la pronunciación con este, porque pues la E acá al final va a quedarse sin sonido, entonces por eso es que son sonidos muy parecidos, pero ahora ustedes ya van a saber que a la hora que sea con esta forma de escritura, la correcta pronunciación es con Z, this, this, y el otro, this, incluso más suave todo, this, y este en plural, this, ¿verdad? Tenemos esta vibración. Con el sonido de la T, exactamente. Sí, Leti. Muy bien. Ahora,
Vamos con el sonido de la T. ¿Qué dice acá? Muy similar al del español. Realmente no es que vaya a haber alguna complicación. Solo nos quieren decir que cuando una palabra comienza con una T, ¿verdad? Como el número 2 en inglés, por supuesto, tenemos T, W, O, ¿verdad? La T, la W y la O. Sabemos entonces que va a existir una pequeña explosión que nosotros en idioma español no tenemos. Vamos a pensar en esta palabra, en la pronunciación de la palabra tú en español, ¿verdad? Si nosotros pronunciamos ambas, tanto el número 2 en inglés como esta palabra tú de nosotros en español, podríamos decir, suenan iguales, ¿verdad? Suenan de la misma manera, pero no, porque ¿qué dice acá? Existe una pequeña explosión. Siempre que ustedes vean una palabra que inicie con la T, va a existir una pequeña explosión. ¿Qué significa eso? Que la fuerza va a ser al inicio de la palabra. En la palabra tú en español, inclusive ustedes ven tildada. ¿Qué nos indican nosotros en español cuando hay una tilde? Que ahí hacemos la fuerza nosotros, ¿verdad? Ahora en inglés dice que si inicia con T, va a haber una pequeña explosión, ¿verdad? Entonces, palabra tú, pero el número 2 no podemos decir igual tú, sino tú, tú. Por eso dice pequeña explosión. No es muy fuerte, pero tiene que existir, ¿verdad? Tenemos palabra tú, explosión para en inglés, tú, tú. Ese t que se escucha, a eso se refiere. Siempre que inicie una palabra con este sonido, ¿verdad? Luego la palabra hoy, today, today, today. Está t. Luego el día martes, vemos acá, ¿verdad? Que el día martes está escrito en inglés con S, pero miren su símbolo fonético. Nos indica que es una Z. Tuesday, Tuesday. Ahí está de nuevo la pequeña explosión. Por eso les digo, no es muy marcada, pero existe. Y nos dice que ahí está la fuerza, ¿verdad? Por eso dice pequeña explosión, que al iniciar con esta consonante, ahí tiene que ir esa fuerza. A diferencia del español. Alto, tall, tall, decir, tell, tell, tiempo, time, time, ese time. Esa es la pequeña explosión. Súper fácil con la T, chicos. La verdad, no hay complicación. Si iniciamos alguna palabra en inglés con esta consonante, ustedes ahora saben que vamos a necesitar una pequeña explosión. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver a continuación la diferencia de estos sonidos de la pronunciación de la vocal I en corto y largo. Acá tenemos que tener bastante cuidado y no confundir de que si, como estamos hablando de la I, las palabras todas van a ir con escritura con la vocal I. No, muchas veces recuerden que puede ser el sonido, ¿verdad? Recuerden que la E, nuestra vocal E en inglés, ¿cómo es? I. Entonces está ese sonido ahí, I, ¿verdad? Entonces, para que no se me vayan a confundir acá un poquito. Mira, ya sabemos que todas las vocales van a hacer estos dos sonidos, short and long, corto y largo. Y esta nos puede crear a veces un poquito de confusión por palabras que son un poco similares en pronunciación. En escritura van a estar diferentes, pero a la hora que las pronunciemos podrían sonar de la misma manera si nosotros no identificamos short sound o long sound, sonido corto o sonido largo. ¿Verdad? Y acá nos va a explicar esto de los símbolos fonéticos. Dice que la forma corta se va a representar con el símbolo fonético I mayúscula. Entonces, por ejemplo, si ustedes encuentran alguna palabra, así como today, today, vemos el símbolo fonético I mayúscula. Entonces ahora sabemos que esa es la forma corta, es el sonido corto, ¿verdad? Ya no vamos a alargar tanto, ¿verdad? Como en el pronombre personal, tenemos acá el primer ejemplo, un pronombre personal que es it, y vemos que en su símbolo fonético está la mayúscula. Entonces ahí vamos a identificar que es corto, no alargo tanto.
Por otro lado, la forma, acá dice corto de nuevo, pero es larga. La forma larga, vamos a representarla opuesto. La I minúscula y dice 2 puntitos. Si se fijan, está dentro, está a la par del símbolo fonético I, está a la par los 2 puntitos. Entonces ahí nos va a dar pauta que la vocal es la que va a tener este sonido, ¿verdad? Para alargar. Y acá tenemos el verbo, una acción, comer, eat, eat, let's go eat. Es más largo, ¿verdad? Porque nos da esta pauta. Con estos 2 puntitos, eso es lo que nos va a decir. Vamos a alargar. ¿Ok? Entonces, súper importante que en este caso si nos quitemos la idea de que como suena nuestra I en español, que dice acá que en inglés no va a existir esta forma exacta, ¿verdad? Como por ejemplo la palabra minuto, mi, este I en sí exactamente no va a existir en inglés, ¿verdad? Entonces veamos esa diferencia y veamos las palabras que pueden sonar si nosotros no identificamos si es corto o largo, van a sonar lo mismo. Y ahí donde podría existir confusión a la hora de que nosotros estemos platicando con alguien, que no nos entiendan, ¿verdad? O que la conversación les genere un poquito como de confusión por pronunciar incorrectamente, ¿verdad? Entonces, nuevamente, vamos con la corta. Dice que en muchos diccionarios el símbolo fonético de este sonido es una I en mayúscula, ¿verdad? Este sonido es más corto que la I en español. Cuando ustedes lo escuchen, lo más usual es que lo entendamos muy parecido a una E en español que a una I, ¿verdad? Pues como es corto, hacemos, como dice su nombre, corto, acortamos ahí, puede que suene como una E en español, pero sin embargo, ¿qué dice? La forma de pronunciarlo es similar a una I en español, pero mucho más corta. Entonces, por eso puede sonar EI, ¿verdad? Muy parecido. Por eso les decía, esto nos crea a nosotros así como que, ay, no, mis majo, ¿cómo vamos a entenderlo? Pero créanme que con la práctica es que uno va identificando y haciendo los sonidos correctamente, pronunciando correctamente. Acá vamos a tener 5 palabras y cuando veamos el sonido largo, vamos a tener otras 5 palabras y ahí es donde nosotros vamos a identificar corto, largo. Acá estamos en corto. Entonces, ¿qué dice? Que va a ser, podríamos escucharlo muy parecido a una E, pero para pronunciarlo es una similar a una I en español. Entonces el primero es un pronombre personal. Yo no puedo alargarlo porque entonces yo estaría haciendo la acción comer, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Eat. Entonces dice, que lo puedo escuchar como una E, pero sigue siendo similar a una I en español. It, it, it. It is your dog. Este es tu perro. It. It. Como dice la palabra, chicos, corto. Corto, corto, corto. La palabra vivir. La mayoría de nosotros podría pensar, live, live. Y aquí esta palabra es la que nos crea problema. Live. Pero si se escuchan, estoy alargando. Live. Y acá dice que tiene que ser corto. ¿Verdad? Que puede sonar parecido a una E, pero su sonido al pronunciarlo tiene que ser similar a una I. ¿Verdad? Entonces yo no puedo decir a esta live, 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 live. Diferente. ¿Verdad? Porque ahí vamos a ver este live que tiene otro significado, que este es vivir. I live here. I live here. Evelyn, adelante. Teacher, ahí se escucha, siento yo como, o siempre lo he escuchado como una A, live. Pero es por la combinación de las consonantes. Es por la combinación de las consonantes que sí puede sonar y eso es lo que cuesta bastante con las vocales. Si se dan cuenta, casi siempre los sonidos cortos, más que todos los cortos, son los que generan esa confusión. ¿Verdad? Porque imagínense en el texto nos dice muy parecido a una E, pero no, que hay que pronunciarla como I, pero cabal, como dice la compañera, vamos a escuchar también otro sonido ahí. Pero realmente la correcta pronunciación para este es así. Live
Or, ¿verdad? Sí. Porque el otro es leave, que está acá. Leave, que es marcharse. Y acá dice que es vivir. Entonces sí tienen significados diferentes, muy parecida tal vez la pronunciación, pero acá lo que yo les decía, identifiquemos corto y largo, ¿verdad? Pero sí, tú tienes toda la razón. Acá se podría decir que es una excepción dentro de esta regla, pero sí, acá sí tenemos que hacer bastante la diferencia para no estar hablando de marcharse, que es la más fácil. Realmente para mí esta palabra cuando es de leave, I want to leave, yo quiero irme, quiero marcharme a vivir, ¿verdad? Luego tenemos Gracias. microchip, bueno, ¿verdad? Que acá también está, si se dan cuenta. Acá sí hay una pequeña diferencia en escritura, pero el sonido es muy similar, ¿verdad? Entonces, esto que en el corto es el que tenemos que trabajar más. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Muy parecido a una E, pero vamos a pronunciar con una I. Similar. Y eso es lo más difícil porque no dice exactamente como una I, sino dice similar a una I, ¿verdad? Entonces, este como es más cortito y dice tep, tep, tep. Luego un sorbo, ¿verdad? Cuando ustedes tienen alguna pajilla, eso es un sorbo. Similar, parecido a una E, pero similar a la I, zip, 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 zip. Un barco, ¿verdad? También corto, porque si no, vamos a estar pronunciando o nos vamos a estar refiriendo a la abejita, a una oveja, perdón. Ship, 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 ship. ¿Ok? Entonces, símbolo fonético para identificar cuando es sonido corto, en este caso, una I en mayúscula. Una I en mayúscula nos va a dar pauta, perdón, que va a ser su sonido corto. Ahora veamos el largo, el sonido largo, ¿verdad? Decía que su símbolo fonético es una I minúscula y dos puntos. Ahí hay dos puntitos. ¿Qué dice que es o qué significan los dos puntos? Usualmente dice que van a significar que ese es el sonido largo. Dice usualmente porque puede ser que en otros símbolos fonéticos, por eso le decía, lamentablemente pues no tenemos como todo lo de los phonics acá, ¿verdad? Como es en cada diccionario, pero sí, usualmente ustedes ven estos dos puntitos, va a significar que alargamos este sonido. En este caso, el de la I, ¿verdad? Entonces dice que para que nosotros tengamos un buen entendimiento y una correcta pronunciación de estos dos sonidos, son muy importantes que evitemos estos fallos en la comunicación debido a que algunas palabras se distinguen, cabal lo que yo les decía, únicamente por la vocal I corta y la vocal I larga. Eso va a ser como que la distinción de esta pronunciación de estas palabras, ¿verdad? Entonces veamos este sonido largo. Eat, leave, cheap, see, sheep, que incluso es muchísimo más fácil. Creo que lo que nos causa las complicaciones es cuando son las vocales en sonido corto, porque suenan muy similares. Carla Sasso, adelante. Teacher, disculpe, una pregunta. Ujú. Este pronombre personal it, ¿cómo lo puedo usar? Digamos, yo entiendo que en español es eso, pero no sé cómo se podría utilizar. Como es siempre, por ejemplo, si tú estás haciendo una pregunta o quieres saber algo, it is yours, esto es tuyo, it is your cat, esto es tu gato, ese es tu gato. Recuerden que el pronombre personal va dependiendo de qué quieras hablar tú, puede modificarse en la traducción en el español, ¿verdad? Pero es it is, ¿verdad? Va acompañado de este verbo to be que es is. Entonces él siempre va a ir, it is yours, it is your house, esta es tu casa, más como para objetos. Este pronombre personal es más que todo cuando nosotros estamos o queremos saber sobre objetos
objetos. Live, exactamente. Leti. La verdad que Leti, como nos lo escribió ahí, excelente Leti. Si lo queremos decir, cómo lo vamos a pronunciar, esa sería su escritura. ¿Verdad? El comer es el largo. Eat. Let's go eat. Vamos a comer. Let's go eat. Eat. ¿Verdad? Y cabal ahí en eso que nos hiciste tú en el chat sería, ¿verdad? Como lo diríamos nosotros. Que puede ayudar también, ¿verdad? Puede ayudar de esa manera. Lo único, como les decía, identificar, por eso acá nos da vocal corta, vocal larga. Si se dan cuenta, para la vocal larga no va a haber complicación. Eat, live, cheap, see, sheep. ¿Verdad? Es más largo. Los sonidos cortos, como comentábamos, pero misma yo lo escucho como una A y nos pasa, ¿verdad? Nos pasa cuando nosotros tenemos solo el sonido corto. Yo les decía al principio en la clase anterior que las vocales, la A, la O y la U en sonidos cortos a veces son muy parecidos. Pero realmente todo esto es con la práctica que nosotros vamos como mejorándolo, como improve y reconociendo, ¿verdad? En qué momento yo estoy utilizando cierta vocal y cierto sonido. Para la escritura puede que muchas veces cuando, por ejemplo, cuando imagínense que nos dicten algo y como decía alguien ahí, yo lo escuché como una A, entonces si lo escribo, lo voy a escribir como una A. Pero acá la ventaja es que si ustedes como que entienden todo el contexto de lo que les están hablando o dictando, ayuda bastante a identificar, no, ¿verdad? Si está acompañado de pues tal cosa, es esta palabra y yo la voy a escribir de esta manera, ¿verdad? Eso ayuda bastante, como identificar si están en una conversación y en cierto momento no logran identificar, ¿verdad? El short sound o long sound, eso pongan atención como en lo demás de la plática y ahí van a identificar ustedes, era esta palabra la que estaban utilizando. Muy bien, vamos súper rapidito con la V y la B, que dice que según, ¿verdad? En español nosotros no hacemos distinción de esta. Tal vez no es tan marcado, sí existe, ¿verdad? Porque en el colegio a nosotros nos lo enseñaban la V, ¿verdad? Y la B. Y si nos enseñan la diferencia, ¿verdad? Que para, por ejemplo, así como acá que nos da dos ejemplos y dice que según nosotros no hacemos como distinción para pronunciar estas dos, entonces sería bienes, bienes. Pero si uno realmente lo pronuncia como se lo enseñan aún en el colegio, porque aún en el colegio le dicen la B dental y la B labial, ¿verdad? Entonces nosotros tendríamos que decir vienes, vienes, y la otra vienes, ¿verdad? Suave. Dice que en inglés, y en inglés eso va a ser, en inglés es la misma regla que en español, ¿verdad? Nos dan estas dos palabras que si nosotros las pronunciamos sin distinción sería boat, boat. Entonces no sabríamos en qué momento nos estamos refiriendo al transporte o a la acción, ¿verdad? Entonces, si hacemos la distinción de estas, entonces sería más que todo cómo la vamos a pronunciar, pero cómo se va a posicionar nuestros dientes y nuestros labios. Eso realmente en estas dos, esa es la clave. Vote, vote. Y si se dan cuenta, la V también tiene esa vibración. Vote, vote. Y luego bote, ¿verdad? El transporte, a boat. It's a boat. Suave, relajada la B. Por eso es que acá dice que cuando es la B, como en boat, no hay problema, porque es muy parecida, o más dicho, se pronuncia igual que en español. ¿Verdad? Entonces, acá no tenemos problema, vemos estas palabras y van a notar ahorita que tenemos con la V palabras súper similares. Entonces, sí, hacer la distinción de estos sonidos, ¿verdad? Van, best, bet, biking, boat, base. Suave el sonido de la B. Ahí ven ustedes el símbolo fonético de cada una. Y ahora veamos entonces con la V, como en vote, vote. Ya tiene que existir esa vibración. Acá no lo dice. Los dientes superiores se ubican sobre el labio inferior, ¿verdad? Cabal lo que hacemos nosotros.
y dejamos salir el aire que dice con vibración. Entonces acá nuevamente, la Z decía también, ¿verdad? Z. Ahora la V igual, ¿verdad? También fuerte y vibración para hacer diferencia, inclusive acá con otra letra, con la F, F. Si se dan cuenta, mis labios y mis dientes se posicionan muy parecidos a si yo hago F, F, ¿verdad? Se dan cuenta, pero que cambia la vibración. Entonces también hay que identificar eso. Entonces intentemos pronunciar estas palabras posicionando así. Dientes superiores sobre el labio inferior, fuerte y con vibración. Very, verb. ¿Ok? Veamos ahora el vocabulario. Si se dan cuenta, las palabras súper similares. Un poquito parecidas en su escritura, solo cambian en qué B están utilizando, pero por supuesto acá va a ayudar la correcta pronunciación. Yo no podría pronunciar esta aben, porque entonces estaría diciendo que está prohibido, ¿han escuchado la palabra baneado? Es de acá, baneado, pero acá se refiere a una camioneta. Entonces, ¿cómo pronuncio esta correctamente? Van, a van, un chaleco, a vest, vest. Ya no digo best, this is your best work. Este es tu mejor trabajo, sino que vest. I love your vest. Me encanta tu chaleco. Veterinario, vet, vet. Porque acá decíamos, it's a bet. Esta es una apuesta. This is a bet. Esta es una apuesta. Acá, let's go to the vet. Let's go visit the vet. Vamos a visitar al veterinario. Y como le digo, tiene que cambiar el contexto también de cuando estamos utilizando cada una. Entonces, si en algún momento ustedes no logran identificar si es con B o con V, escuchen, pongan atención en todo el contexto de la conversación, porque no tendría lógica que digan vamos a ir a la apuesta, ¿verdad? Sino que vamos a ir al veterinario. Entonces eso ayuda también. Un vikingo, este es a Viking, es a Viking. Este era baking. Let's go baking. Votar, la acción, a vote, y un jarrón donde ustedes colocan sus florecitas, a vase, vase. Entonces acá, la diferencia únicamente en estas dos es que la V sí va a tener esta vibración y el sonido es más fuerte. La B decía que es similar al español, entonces no hay complicación. Entonces, en este caso, chicos, en inglés, sí ustedes van a tener que ser súper expresivos si alguna palabra está con V, para que se marque esa diferencia y no haya confusión a la hora que ustedes entablen alguna conversación. Muy bien, vamos ya con lo último. Las letras silenciosas o las letras mudas. En español, nosotros tenemos únicamente una que se podría tomar con este contexto que vamos a hablar, que es la H, ¿verdad? Está en las palabras, por ejemplo, en helado. Sabemos que helado se escribe con H, pero la H en idioma español no tiene sonido, ¿verdad? Entonces, podría tomarse como estas silent letters. ¿Qué son las silent letters? Que están en la escritura, pero que no las vamos a pronunciar. En algunos casos, no es de que todo el tiempo, por ejemplo, los ejemplos que vamos a ver, la L, la K, la W, nunca van a tener sonido. Por eso les digo, es diferente. Están en la escritura, pero en algunas palabras ellas no van a tener su sonido, ¿verdad? Entonces, esto es súper importante, ¿verdad? Porque, de nuevo, practicar la pronunciación es lo que nosotros queremos. Entonces, veamos algunos ejemplos. En español, nosotros no tenemos este problema, ¿verdad? Tenemos la palabra caminar. Nosotros pronunciamos cada una de las sílabas. Cada letra va a estar ahí, ¿verdad? Representada. Pero en inglés va a cambiar. Si ustedes pusieron atención y practicaron esta lección, ¿cómo pronunciarían entonces la palabra caminar en inglés? Acá tenemos la escritura, la W, la A, la L y la K. ¿Alguien que me quiere decir cómo se pronuncia esta palabra, por favor, en inglés? Bárbara López, adelante. Se pronuncia walk.
Muy bien, ¿verdad? Entonces, como ustedes ya lo practicaron, decía ahí, ¿verdad? Que no vamos a pronunciar la L. No sé si ya ustedes lo hacían de esta manera o alguien les pasaba que, ¿verdad? Pronunciábamos woke, porque tenemos esa idea. Tengo que hacer el sonido de cada una de las palabras y por eso muchas veces hay palabras que nosotros no logramos como pronunciar porque queremos hacer cada uno de los sonidos, ¿verdad? Y muchas veces en la posición que está, no es como en pronunciación correcto decirlas, ¿verdad? Vamos a ver, Leti, perdón que no había visto tu mensaje. Sí, Leti, exactamente. Eso es casi muy parecido a como nos lo enseñan en español, porque las maestras de nosotros con la V sí nos enseñaban la diferencia, ¿verdad? Que para decir bien, sí teníamos que hacer esta fuerza. Se perdió un poquito a la hora de hablarlo, pero en inglés sí, Leti, súper marcado esas diferencias, por favor. Muy bien, entonces veamos otro ejemplo. Tenemos el adjetivo alto, ¿verdad? Que decía acá que la G y la H van a estar, pero nosotros no vamos a hacer su sonido. Entonces vamos a pronunciar high. This is too high. Esto está muy alto. Súper importante, chicos, que no confundan esta palabra high para describir la altura de alguien, de una persona, ¿verdad? No se refiere a esto. ¿Verdad? Esto puede crearnos un poquito de confusión. Este de high, algo está demasiado alto y no lo alcanzan. ¿Verdad? My book is really high. Mi libro está muy alto. I can reach it. No lo alcanzo. ¿Verdad? Cuando es de estatura es diferente. Utilizamos tall. He is really tall. No podemos decir he is really high. Traducción, por supuesto, sí, pero estamos hablando de una persona, entonces no. Sí, María Galvez, adelante. Sí, Miss, eso se podría aplicar, high se podría aplicar en las estufas. He visto yo que está Sí, eh, high and low. y high. Ajá, ¿Verdad? llama alta, llama baja, exactamente, sí. Sí, ahí se puede aplicar también. Únicamente no lo vamos a utilizar para referirnos a si alguien es alto o si alguien es bajo, a personas. El material. Leti, no me acuerdo, chicos, coméntenme. Yo recuerdo que sí había mandado este material o no. Ustedes díganme, si no, pues con mucho gusto lo enviamos. Veamos entonces esas palabras ahora que ya sabemos que algunas van a ser letras silenciosas en ciertas palabras. Sí, ya lo envié, ¿verdad? Leti, sí, ahí ha de estar en el grupo de WhatsApp ya. No, no te preocupes. Muchas gracias. Gracias, gracias, chicos. Muy bien, entonces, ¿qué palabras tenemos cuando está la L silenciosa? O, perdón, si se acaban de agregar al grupo, mejor sí lo voy a reenviar por si algunas personitas acaban de ingresar al grupo con nosotros de WhatsApp por algún inconveniente de número, lo voy a reenviar, no se preocupen. Entonces tenemos en estas tres palabras, la L va a ser silenciosa. Si en algún punto ustedes decían talk, pero estaba el ahí, ahora ustedes ya saben, talk. Mitad, half. La palabra, ¿verdad? De poder, que es el pasado del verbo can, could. Could. Y esta es súper fácil de pronunciar correctamente, si se dan cuenta. Porque si ustedes antes trataban de decir esa palabra, era como could. Porque uno en su idea es, tengo que tratar de pronunciar todo, ¿verdad? Could. Y no, es could. Could you please pass me the sugar? Por favor, ¿podrías pasarme, ¿verdad? Entonces ayuda bastante identificar estas letras silenciosas en estas palabras. Silent T, ¿verdad? Que creo que acá nunca tuvimos problema porque la mayoría de nosotros no vamos a tener esta pronunciación. Often, often. Y para listen, listen, listen. ¿Verdad? La D, su sonido desaparece. Cuando la B es muda, tenemos una tumba y una bomba. Tum, bump, tum, bump. Súper cuidado con la pronunciación de esta de tumba porque el pulgar es muy parecido, es thumb. This is my thumb. Este es mi pulgar. Thumb. Y tumba,
Tum, tum, tum. ¿Ok? Entonces sí a veces nos puede crear confusión. Cuando es una K silenciosa, casi siempre cuando va a estar al inicio seguido alguna consonante, en este caso ambas son N. Entonces para conocer o saber, nosotros vamos a decir knew, I knew that. Yo sabía eso, yo conocía eso, acerca de eso. Caballero. Este caballero es de los que usaban armaduras antes, ¿verdad? Ese es un caballero. No confundamos esta expresión cuando alguien es caballeroso o cuando decimos, ay, él es todo un caballero. No se refiere a este, ¿verdad? Cuando estamos como describiendo a alguien como una característica es gentleman. He is a gentleman. Él es un caballero, él es caballeroso. Este caballero son los de armadura. A knight. He's a knight. ¿Verdad? O he was a knight, él fue un caballero. Es diferente. La E silenciosa casi siempre va a ser cuando se posiciona al final de las palabras. Have, rude. Have, rude. Vemos ahí los dos puntitos, rude. Entonces jalamos un poquito, alargamos un poquito el sonidito de esa, rude. Luego G y H, muy difíciles de imagínense de pronunciar estos sonidos juntos, ¿verdad? De G y H, entonces ya habíamos dicho alto, high, correcto, right. This is right. Esto es correcto. This is right. Y la W, la W silenciosa, en dos palabras acá, escritor equivocado o incorrecto. Entonces, porque la W, como ustedes vieron en el video de la cancioncita, sí tiene sonido. Guau, guau, ¿verdad? En W. Entonces, no en todos los casos vamos a hacer el sonido de la W. Entonces, escritor me quedaría writer. Writer. Equivocado o incorrecto. This is run. This is run. Esto está incorrecto. O you are wrong. Tú estás equivocado. Muy parecido a correr. Let's go run. Let's go run. Equivocado o incorrecto, run. This is run. Run. Correr, run. Let's go run. Incorrecto, equivocado, run. This is run. Un poquito más corto. Poco a poco, a veces al principio pueden sonar todas demasiado similares y es ahí donde a uno le genera, ¿verdad? Un poquito de confusión o cuando nosotros platicamos con alguien que no nos entiendan, no darnos a entender por la pronunciación. Pero práctica, chicos, de práctica y las personitas que tienen esos diccionarios, que ahí están varios levantando su manita, excelente, les va a ayudar bastante. No se asusten al ver los símbolos, así que está al revés, que ¿verdad? No, que ahí van a ver. Media vez ustedes vean el significado de la palabra y eso ayuda también. Entonces es esta, yo ya la he escuchado, suena así, ¿verdad? Entonces, chicos, súper rapidito, vamos a ir con nuestra foto. Si alguien tiene alguna dudita, por favor, todavía adelante, con mucho gusto. Muchas gracias, chicos, a seguir practicando y la próxima semana ya continuamos con otro tema que también va a seguir incrementando la práctica de pronunciación y agregando un poquito de más palabras, ¿verdad? A nuestro vocabulario, ya expresiones sociales, ¿ok? Entonces, voy a reenviar el material por si alguien, ¿verdad? No estaba todavía incorporado al grupo, no se preocupen, que tengan buen fin de semana. Carlita, adelante, perdón. Muchas gracias, Miss. Únicamente para agradecerle porque todos estos tips de verdad son fantásticos. Mis hijos estudian en un colegio bilingüe y yo siempre les decía su clase de writing. Entonces ellos me decían, no, mami, no se pronuncia así, pero yo no cachaba por qué, ¿verdad? Y ahorita ya sé que me tengo que omitir la W, entonces ya, su clase de writing. Entonces, de verdad, Writing. muy lindos los tips y muy, muy entendible. Te agradezco mucho. Muy bien, para servirles es un gusto para nosotros. Y la verdad que sí, ¿verdad? Nosotros como en español no tenemos eso de que vamos a omitir letras o sonidos, entonces asumimos que en inglés si están 100 letras, las 100 nosotros tenemos que tratar de pronunciarlas y por eso a veces andamos bien perdidos en pronunciación, pero práctica y esos tips, como dice Carlita, ayudan bastante. Entonces, chicos, fue un gusto estar con ustedes, que tengan un excelente fin de semana and see you next week. Nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias. Bye. Gracias, mi Majo, teacher Fer. Placer, Bendiciones a todos. gracias. Y a todos. Gracias.